שלום, אנחנו לומדים מספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר ט"ז. Estamos leyendo de los escritos de Baal HaSulam, Shamati 16, ¿qué significan el día del Señor y la noche del Señor en el trabajo? Pueden enviar preguntas a cap.tv y preguntas selectas serán leídas. Durante la clase Baal HaSulam, Shamati 16, ¿qué significan el día del Señor y la noche del Señor en el trabajo? Rav. Sí. Están el día y la noche. En la astronomía existen allí, que es como nosotros damos vueltas, o el Sol da vueltas, y luego hay círculos más grandes, ciclos más grandes que también seguimos. Pero el día y la noche del Creador, ¿cómo hacemos para examinar esto, analizar esto? ¿Qué tiene esto que ver con nuestro día y noche? Está claro que no tiene nada que ver con nuestro mundo, porque en nuestro mundo hay fuerzas inanimadas que operan. Sin embargo, en el día y noche del Señor, esto probablemente tenga que ver con algunos estados que la persona puede detectar, identificar, y en la medida en que se asemeja al Creador y se acerca al Creador, entonces siente qué es el día y qué es la noche para el Creador, qué tipo de cambios de estados existen, y si es que suceden con el Creador o la persona los describe de esta manera. Vamos a aprender sobre todo esto en el artículo, y desde ya es importante para nosotros sentir, entender, detectar, reconocer e integrarnos con el día y la noche del Creador. Y no puede haber un día sin noche o viceversa. Y cuando la Torá quiere comunicar su mensaje a la persona, cuando dice día o noche, solo se refiere al día y noche espirituales en relación al Creador. Y nosotros tenemos que entender cómo integrarnos con esto y cómo volvernos partes de esto y comenzar a vivir de acuerdo al día y noche espirituales. Y es así como llevaremos adelante todo nuestro proceso de desarrollo y el proceso eterno de la naturaleza espiritual eterna. Entonces veamos qué es el día y la noche del Creador en el trabajo del hombre. Cómo uno llegará a un estado en que la noche brille como el día y que ambos se vuelvan uno, el día y la noche. Shamati 16. ¿Qué significan el día del Señor y la noche del Señor en el trabajo? Respecto al versículo, hay de quienes desean el día del Señor. ¿Para qué desean el día del Señor? Este es oscuridad y no luz. Los sabios dijeron, existe una parábola acerca de un gallo y un murciélago que se encontraban aguardando la luz. El gallo le dijo al murciélago, yo aguardo la luz, pues la luz me pertenece. En cambio tú, ¿qué necesidad tienes de ella? La interpretación es que, puesto que el murciélago no tiene ojos para ver, ¿qué es lo que gana con la luz del sol? Es más, para quien no tiene ojos, la luz del sol únicamente aumenta la oscuridad. Debemos comprender esta parábola, es decir, en qué manera los ojos están relacionados con la capacidad de mirar la luz de Dios, que el texto llama el día del Señor. Ese es el sentido con el que fue escrita la parábola del murciélago,
que aquel carente de ojos permanece en la oscuridad. También debemos entender qué es el día del Señor y qué es la noche del Señor, y cuál es la diferencia entre ambos. Nosotros distinguimos el día de los humanos por el amanecer, pero el día del Señor, ¿cómo lo identificamos? La respuesta es con la aparición del sol. En otras palabras, cuando el sol brilla sobre la tierra, lo llamamos día, y cuando el sol no brilla, lo denominamos oscuridad. Pasa lo mismo con el Creador. El día se llama revelación, y la oscuridad se llama ocultamiento de su rostro. Esto significa que cuando hay revelación del rostro, cuando es tan claro para la persona, así como el día, se llama día. Tal como dijeron nuestros sabios acerca del versículo, el asesino se levanta con la luz para matar al pobre y necesitado, y por la noche actúa como un ladrón. Y puesto que dijo, y por la noche actúa como un ladrón, resulta que la luz es día. Ahí dice que si el asunto les resulta tan claro como la luz que llega a las almas, entonces es un asesino y es posible salvar su alma. De este modo vemos que, con respecto al día, la Guemará dice que es un asunto tan claro como el día. Resulta que el día del Señor significa que la providencia mediante la cual el Creador dirige el mundo claramente adopta la forma de la bondad y beneficencia. Por ejemplo, cuando uno reza, su plegaria es contestada de inmediato y recibe aquello por lo que rezó, y uno triunfa donde quiera que se dirija. Esto es llamado el día del Señor. No obstante, la oscuridad, que es la noche, significa la ocultación del rostro. Esto hace que en uno surjan dudas sobre la bondad y beneficencia de la providencia y pensamientos ajenos. Dicho de otro modo, el ocultamiento de la providencia despierta en uno estas ideas y estos pensamientos ajenos. Esto es llamado oscuridad y noche. Es decir, uno experimenta un estado en el que siente que el mundo se le ha tornado oscuro. De este modo se puede interpretar lo que está escrito. Ay de quienes desean el día del Señor. ¿Para qué desean el día del Señor? Rav, hasta aquí está claro lo que está escrito. Estas son cosas necesarias. Está claro lo que es el día y lo que es la noche. Yo les pido que hagan preguntas de acuerdo al texto. Si no está claro, no de acuerdo a lo que están pensando alrededor de esto, sino sobre el texto. Si no entienden lo que está escrito, literalmente en las palabras, entonces pregunten. Y yo voy a verificar que hagan esto, si están haciendo preguntas, para ayudarnos a todos nosotros a entender, y no que están preguntando porque ustedes quieren saber algo para ustedes mismos. Hebreo 10. Cuando utiliza la palabra asesino, ¿qué quiere decir? Rav, que mata, significa que mata. Italia 4. Buongiorno Rav, perché nel giorno del Signore le nostre preghiere vengono accettate? Buen día, Rav. ¿Por qué en el día del Señor las plegarias son aceptadas? Rav, porque en el día del Señor estamos más cerca del Creador, estamos en una línea directa de comunicación con Él. Yo para Él y Él para mí. Esto se llama el día del Señor. Y así mis plegarias son aceptadas y yo también acepto cómo el Creador se dirige a mí. Hay siempre una conexión. Sin embargo, no siempre está claro para mí
¿Cuál es mi comunicación con Él? Ok, continuemos. ובזה יש לפרש מה שכתוב, הוי המתאבים את יום השם. למה זה לכם? De este modo se puede interpretar lo que está escrito. Hay de quienes desean el día del Señor. ¿Para qué desean el día del Señor? Esta es oscuridad y no luz. Rav. Es decir, que hay personas que no tienen ninguna relación con el día y la noche del Creador, es decir, los estados que Él describe como espirituales. Y por eso el cabalista está preguntando, ¿para qué necesitan eso? Ustedes no están en eso para nada, no tienen una carencia para eso. El hecho es que aquellos que aguardan el día del Señor están esperando que se les conceda la fe por encima de la razón. Rav, vasijas de otorgamiento, que la fe sea tan fuerte como si estuvieran viendo con sus propios ojos, con plena certeza de que es así, es decir, que el Creador dirige el mundo beneficiosamente. En otras palabras, no quieren ver cómo el Creador dirige el mundo beneficiosamente, porque la acción es opuesta a la fe. Dicho de otro modo, la fe se encuentra precisamente donde se opone a la razón. Y cuando uno lleva a cabo algo en contra de la razón, se dice que es fe por encima de la razón. Esto implica que creen que la providencia del Creador sobre los creados es bondadosa. Y mientras no lo ven con absoluta certeza, no dicen al Creador, queremos ver la bondad y beneficencia visualizadas dentro de la razón. Por el contrario, desean que permanezca en ellos como fe por encima de la razón. Pero piden al Creador que les otorgue una fuerza tal que esta fe sea tan potente como si la estuvieran viendo dentro de la razón. Es decir, que no haya diferencia entre la fe y el conocimiento dentro de la razón. A esto se refieren aquellos que desean adherirse al Creador con el día del Señor. En otras palabras, si lo perciben como conocimiento, entonces la luz de Dios, llamada abundancia superior, irá a las vasijas de recepción, llamadas kelim de pruda, vasijas de separación. Y ellos no desean esto, porque iría al deseo de recibir, que es opuesto a la kedushá, santidad, la cual se opone al deseo de recibir autogratificación. Por el contrario, ellos desean adherirse al Creador y esto solamente puede conseguirse mediante la equivalencia de forma. Sin embargo, para alcanzar eso, es decir, para que uno tenga el deseo y el anhelo de unirse al Creador, sabiendo que uno nace con la naturaleza del deseo de recibir en beneficio propio, ¿cómo es posible lograr algo que es tan opuesto a la propia naturaleza? Por esta razón, uno debe realizar grandes esfuerzos hasta adquirir una segunda naturaleza, que es el deseo de otorgar. Cuando a uno le es enviado el deseo de otorgar, es apto para recibir la abundancia superior y no transgredir, ya que todos los defectos vienen solo a través del deseo de recibir en beneficio propio. Toronto 2. Rav, entonces resulta que la fe por encima de la razón es el día del Señor ¿o no? Rav, sí. En fe por encima de la razón, tú ameritas ver el día del Señor de la manera en que Él lo ve. Entonces eso no va dentro de la razón, uno debe temer eso. Rav, no temer, porque tú ya estás en fe por encima de la razón. Si tú caes de ahí, sin embargo, eso ya es otra cosa.
pero normalmente es así como funciona. Здравствуйте. И стало Mac совсем непонятно, BG3. зачем упоминается вор, убийца и спасение душ. אני לא מבין מה שאתה אומר. Повтори. No han traducido el ruso. Rab dice, no entiendo lo que estás diciendo. Совсем стало непонятно, зачем упоминается вор, убийца и спасение душ. No está claro de qué está hablando aquí. Rab va a volverse claro más adelante. Kazajstán. Что такое доброе управление Творца относительно нас? השגחה טובה זה נקרא שהבורא הוא ¿Qué significa la buena providencia del Creador? בצורה כמו שהוא בעצמו, טוב ומיטיב. Rab, eso significa que el Creador supervisa a todos nosotros de la manera en que Él es el bien que hace el bien, y yo estoy en tales condiciones en que Él puede abrirse a sí mismo a mí, y yo veré su providencia como el bien que hace bien. Eso es de acuerdo a mi corrección. Reino Unido. Cuando en la decena aparecen estados así, en el que el amigo aparentemente trabaja en contra de la decena, ¿debemos pedir la revelación del Creador? Rab, un momento. Espera un poco. Tú estás empezando a preguntar cosas que no son necesarias. Niv continúa. Cuando a uno le es enviado el deseo de otorgar, es apto para recibir la abundancia superior y no transgredir, ya que todos los defectos vienen solo a través del deseo de recibir en beneficio propio. Dicho de otro modo, aun cuando se hace algo con el fin de otorgar, interiormente existe la idea de recibir algo a cambio de la acción de otorgamiento que en ese momento se realiza. En resumen, uno no puede realizar nada si no espera recibir algo a cambio de ese acto. Siente que debe disfrutar y cualquier placer que recibe para sí mismo le produce una separación de la vida de vidas debido a la separación. Esto impide que uno esté adherido al Creador, ya que la adhesión se mide con la equivalencia de forma. Por ende, no puede haber otorgamiento puro sin que se mezcle la recepción por parte de uno mismo. Por eso, para adquirir la facultad de otorgar, se necesita una segunda naturaleza, de modo que uno tenga la fuerza para alcanzar la equivalencia de forma. Dicho de otra manera, el Creador es el otorgante y no recibe nada, pues Él no carece nada. Esto significa que cuando Él otorga, no se debe a una carencia, ya que solo si Él no tuviera quien otorgar, sentiría esto como una carencia. En lugar de eso, debemos percibirlo como un juego. Es decir, que el hecho que Él quiere dar no significa que necesite algo, sino que todo esto es una especie de juego. Es parecido a lo que dijeron nuestros sabios respecto a la ama de casa. Ella preguntó, ¿qué hace el Creador después de haber creado el mundo? La respuesta fue, se sienta y juega con una ballena. Pues está escrito, allá van los barcos del mar y el Leviatán, el monstruo marino que tú has creado para entretenimiento. El Leviatán hace referencia a la adhesión y a la conexión.
Esto quiere decir que el propósito, que es la conexión del Creador con los creados, es solo un juego. No se trata de una cuestión de deseo o necesidad. La diferencia entre un juego y un deseo es que todo lo que proviene del deseo es una necesidad. Si uno no obtiene lo que desea, siente carencia de eso. En cambio, en un juego, aunque uno no obtenga ese algo, no se considera una carencia. Tal como se dice, no es tan grave que no haya obtenido lo que pensaba, porque no es tan importante. Esto se debe a que el deseo que tenía por ese algo era solamente lúdico y no serio. Nosotros debemos fluir de manera conjunta con el autor, con el compositor. ¿De qué manera él escribe? Yo estoy escuchando. Yo estoy como si fuera surfeando estas olas, navegando estas olas, y lo que él dice entra, ingresa en mí. Yo escucho, me integro con esto, lo acepto, lo formo en mí mismo, de acuerdo a su mente, a su sentimiento, para ver al mundo a través de sus ojos. Kiev 1. Вот эта разница между игрой и необходимостью. Мы вроде говорим про Творца как про систему сил природы. Что значит вот эта игра, которая здесь имеется в виду? Что может entre el juego y la necesidad. Si estamos hablando de que el Creador es un sistema de fuerzas en la naturaleza, ¿de qué tipo de juego se trata aquí? Rav, el sistema de la naturaleza es un sistema completo. Tú no puedes tener algo que quizás es de esta manera o quizás de esta otra manera. Nosotros estamos en este sistema de la naturaleza. Y cuando nosotros operamos, entonces de acuerdo a nuestras acciones, vemos a nuestras acciones de una manera u otra manera. Y nosotros, de alguna manera, tenemos permiso de hacer todo tipo de errores, faltas de precisión, con el fin de detectar de esto cuánto nos identificamos con el Creador y cuánto no lo hacemos. Y de acuerdo a esto avanzamos. De modo de que nos sentimos más y más. ¿En qué medida estamos alineados con esto o no? No hay problema. Si el Creador me da un estado determinado y yo me integro completamente con ese estado, y luego si Él cambia ese estado, yo me adapto plenamente a eso. Con eso no hay problema. Esto es una cosa. El problema es verlo, reconocerlo de acuerdo a mi deseo, y si es que quiero estar en ese estado, y puedo estar en ese estado, y puedo moverme de ese estado hacia el siguiente estado, es decir, tener algún tipo de habilidad propia para cambiar los estados, para responder. Esa es la pregunta, porque el sistema es un sistema ideal. Sin embargo, debe mostrarme sus corrupciones, por decirlo de alguna manera, para que yo vea cómo corregirlo. El Creador hizo esta corrupción. Él rompió, Él partió el sistema de Adam Rishon, Él nos rompió a nosotros, nos confundió totalmente. Separó todas esas conexiones ideales entre nosotros. ¿Por qué? Con el fin de que nosotros hagamos el esfuerzo, intentemos conectarnos entre nosotros en contra de la ruptura y así poder vernos a nosotros mismos y entender el sistema. Esto tiene que estar conectado con esto. Y esto con esto, de esta manera, de esta otra manera. Y así, a medida que nos juntamos y organizamos juntos, tenemos que ver de qué manera unirnos y conectarnos. Y de esta manera logramos correcciones.
y reconocemos al Creador y entendemos al Creador porque hizo esto y no esto otro. Esto se llama de tus acciones te conocemos. A través de la ruptura, yo hago una corrección y así lo entiendo a él. Y luego me doy cuenta que la ruptura y las fallas que él hizo eran solo para que yo lo alcanzara a él. Pregunta, cuando el Creador juega con la ballena, nosotros como ballena, ¿qué es lo más importante que tenemos que pensar aquí? Rav, existir entre nosotros en amor, por encima de todas las diferencias, todas las transgresiones, conexión en amor entre nosotros. Estados Unidos, oeste. Sí, Rav. ¿Por qué ir por encima de la razón o algo que va en contra de lo que ven mis ojos? ¿Por qué eso es menos egoísta que yo estoy simplemente aceptando algo? Entonces, ¿por qué eso es menos egoísta que si lo veo con mis propios ojos? En tus ojos, para empezar, tú ves lo que es bueno para ti y no puedes ver nada más, porque el deseo de recibir llega primero y luego tu visión segunda. Con ojos que están por encima de la razón, tú te desapegas de tu deseo de recibir e intentas ver a través de los ojos de otros, es decir, qué es bueno para los demás, qué es bueno para los amigos, qué es bueno para el Creador, a través de sus ojos. Y es por esto que ya no se trata de tu visión, sino de lo que se llama una visión objetiva. Eso es todo, Niv. Continuamos. Entonces, todo el propósito consiste en que el trabajo de uno sea por completo en otorgamiento y que no tenga un deseo o anhelo de recibir placer a cambio de su trabajo. Este es un grado elevado, pues está implementado en el Creador y se le llama el Día del Señor, que el Día del Señor se considera plenitud, como está escrito: oscurecerán las estrellas de su alba, esperarán la luz y no habrá. La luz es considerada plenitud. Cuando uno adquiere la segunda naturaleza, el deseo de otorgar que el Creador concede después de la primera naturaleza, el deseo de recibir, ya está capacitado para servirle a él plenamente. Y esto se considera el Día del Señor. De este modo, quien no haya obtenido la segunda naturaleza y pueda servir al Creador en forma de otorgamiento y espere ser agraciado con la cualidad de otorgar, esto es, cuando uno ya ha invertido todas sus energías y ha hecho todo lo que estaba a su alcance para adquirir esta fuerza, entonces se considera que está aguardando el Día del Señor, es decir, tener equivalencia de forma con el Creador. Cuando el Día del Señor llega, la persona se regocija enormemente, se alegra de haber salido del dominio del deseo de recibir para sí mismo que lo separaba del Creador. De esto se alegra, dice Rav, de que salió del dominio del deseo de recibir para sí mismo. Ahora está adherido al Creador y siente como si hubiera ascendido hasta la cima. No obstante, ocurre lo contrario con aquel que trabaja solamente con el deseo de recibir para sí mismo. Se siente feliz solo mientras crea que obtendrá alguna recompensa a cambio.
Apenas descubre que el deseo de recibir no obtendrá ninguna recompensa por su trabajo, se vuelve triste e indolente. Y a veces llega a meditar sobre el comienzo y dice: yo no juré sobre esto. Más aún, el día del Señor significa alcanzar la facultad de otorgar. Si a uno le dijeran que esta será su recompensa por observar la Torá y las mitzvot, preceptos, diría: yo lo considero oscuridad y no luz, pues este conocimiento le conduce a la oscuridad. ¿Preguntas? Grupo de enfoque. Al comienzo del artículo le escribe que el día del Señor es cuando su plegaria es respondida y recibirá lo que quiera, y al final escribe: si le dicen que esto es lo que será el día del Señor, entonces será la oscuridad. Rav, eso depende de en qué estado él está, en qué estado él se encuentra. Es por eso que hay una pregunta aquí para comenzar. ¿Para qué necesitas el día del Señor? Es oscuridad y no luz. Si el día del Señor llega a nosotros en nuestras vasijas de recepción, eso es oscuridad. Y si nos elevamos por encima de nuestras vasijas de recepción hacia vasijas de otorgamiento, allí obtenemos la luz. Pero es una luz diferente ya, es la luz del otorgamiento. Pregunta, entonces, ¿qué significa que se le responde a él sus plegarias y su plegaria es aceptada? Rav, la plegaria es aceptada si él quiere alcanzar el día del Señor en lugar de el día de sí mismo, su propio día. Jerusalén. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer con el fin de alcanzar el día del Señor? Rav, intentar crear las vasijas de otorgamiento. ¿Qué tipo de trabajo? Pregunta el amigo. Rav, la integración con los amigos, que tú te disuelves allí, literalmente, tú te derrites entre los amigos. Esa es la manera de sentir que es la vasija de otorgamiento. Por lo menos ser como un embrión. Тбилиси. Hola, Rav. Necesitamos alcanzar en nuestro intelecto el hecho de que somos libres del deseo de recibir. Rav, לא שומעים. Rav, nosotros tenemos que alcanzar un estado en el que nosotros deseamos elevarnos por encima de nuestro deseo de recibir. Nosotros queremos ver al mundo en la fuerza de otorgamiento y no de recepción. Nosotros queremos elevarnos. Elevarnos por encima, y eso surge a través del ejercicio, ejercitándolo. El amigo, es decir, Bala Sulam no habla aquí, él no dice que tenemos que estar dentro de la razón. Rav, por encima de nuestra mente, por encima de nuestros sentimientos, eso se llama por encima de la razón. Nueva York 3. Hola, Rav, él dice aquí, a veces él llega a dudar el comienzo y dice: yo no juré sobre esto. ¿Qué está intentando decir aquí? Rav, que a veces él se pregunta sobre lo que ha tenido. Esto es lo que significa. Él siente
pena por haber tomado un cierto camino y ahora quiere tomar un camino distinto. Esto es lo que dice. Petah Tikva 6. רב, גם אצל האדם, כלי השפעה זה, אם יש לו זה בסדר ואם אין לו זה גם בסדר בשחוק, כמו שכתוב שם? או שאצל Esas vasijas de otorgamiento, si una persona las tiene, es bueno, y si no, ¿está bien intentar reírse de esto o no? Rav, no entendí. שהוא מדבר שם על השחוק. Aquí dice que es un juego para el creador y dice que no tiene carencia. ¿Debería ser igual en el hombre? Rav, no. Nosotros llegaremos a esto más adelante. La vasija de la risa es algo muy sutil. Moscú 1. Rav, usted dijo que para que el hombre se eleve por encima de su deseo de recibir, tenemos que ver de manera realista a través de los ojos de los amigos. ¿Qué significa esto? Rav, no importa lo que los amigos tengan, sino que si yo intento ver a través de ellos la realidad de la manera en que ellos la ven, al hacer esto yo me acostumbro a salir de mí mismo y a elevarme de mí mismo, y así es como me acerco a la fuerza del otorgamiento por encima de la fuerza de recepción. Continuemos. Ya terminamos el artículo, dice Niv. Lo terminamos muy bien. Bueno, no me di cuenta. Bueno, entonces sigamos a la siguiente parte. Continuamos con la siguiente parte de la lección. Somewhere in the still of the night, a whisper of love awakens inside. Somewhere in the dark there's a flame, a light in our hearts, guiding us through the pain. Years of chasing after the wind, but the treasures of life are hidden within. The answer will come down from above, piecing all of the world in one vision of love. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of life. And from our hearts we sing one song, all voices as one in the rhythm of love. Melody rises with the sun, from the silence that came and calls everyone. The night is here, we stand with one voice, a time to give thanks, a time to rejoice. Everything is clear to see, and the walls are no